me di cuenta que tenía guardado en el disco rígido de mi memoria un caudal de datos y que la memoria se apaga cuando se consumen la energía de los leños que la encienden. Y por más que la ciencia ha luchado, no hay forma de volverla a encender. Entonces, ante un sistema educativo que me había negado la historia de lo lugareño, empecé a pensar cómo hacía, cómo proyectaba publicar todo eso. Desde muy chica he tenido muy desarrollado el poder de observación y pasión por la lectura. Leía libros, leía folletos, revistas, periódicos, pero también leía carteles y placas, que siempre los recomiendo, dan mucho conocimiento. Y bueno, así fui guardando en mi memoria una infinidad de datos como mensaje a las nuevas generaciones. Todo cuesta mucho, no fue absolutamente fácil. Pertenezco a una época cuando se empezaron muy tardíamente, no en mi juventud, sino en mi madurez, a valorar los saberes de personas que teníamos solo estudios secundarios. Así empezó la historia para publicar. Y bueno, tenía listo un libro de Mendoza, que era mi gran sueño, con prólogo de mi maestro, don Juan Draghi Lucero, que mucho le debo a él y a su esposa. Y apareció una persona, por pura casualidad, pero indudablemente me la mandó Dios. Ella era docente, se acababa de jubilar y andaba buscando hacer un libro de Mendoza. Entonces, cuando vio todo lo que yo tenía, me ofreció que nos asociáramos y que achicara lo que había hecho y que ella le agregaba parte del currículum. Y así formamos una sociedad a las 24 horas de conocernos, porque empezaban las clases y todo era corriendo. Y salió Mi Tierra Mendocina. Mi Tierra Mendocina, la primera edición de 1000 libros, se agotó en 20 días y yo no sabía si estaba soñando o era la misma campesina llena de sueños que había logrado semejante alegría. Y bueno, de esto siguieron saliendo ediciones y alcanzamos 8 ediciones de libros. Bueno, lo hice hasta que yo dije, ya basta, ya nos ha ido muy bien. Los tiempos habían cambiado, en fin, había que seguir haciendo otra cosa, ya estaba. Y bueno, seguí con El abuelo labriego, que se le dediqué a mi abuelo criollo, al que le debo muchísimo por sus cariños y porque ellos eran narradores, nos narraban historias interesantísimas, pero también historias que despertaron mi interés, porque ellos contaban historias, mi abuela y mi abuelo, que no tenían nada que ver con el sistema educativo. Y eso encendió una antorcha en mi vida para la búsqueda cuando fuera grande. Así que ellos están muy especialmente en mis recuerdos por todo lo que me enseñaron. Me di cuenta que era tanto lo que tenía y que había modificado la educación y la gente tenía como una ansiedad de saber del suelo, del territorio, porque todas las generaciones pasadas habían sido educadas de la misma manera que fui yo, sin conocer, sin saber cuántos departamentos tenía la provincia,
Nunca jamás yo había visto un mapa de Mendoza con los departamentos. Y bueno, mi gran curiosidad era saber cómo eran los departamentos, qué formas tenían. Bueno, y ahí me empecé a meter ya muy profundamente y a ordenar los documentos muy prolijamente, los documentos de fundación, pero me di cuenta que eso no alcanzaba, sino tenía el historial y las modificaciones limítrofes de cada uno en la medida que iban naciendo otros. Y ese era un tema que tampoco se daba en la universidad, ni en el secundario, ni al nada. Así que fueron muchos años de investigación, una vida de investigar, de recorrer, de conocer Mendoza desde el río Colorado hasta las lagunas de Guanacache, desde el Desaguadero hasta la cordillera. He subido cerros, he andado por caminos, sobre todo mirando lo que otros no ven. Debo la salvación de estos libros a Rosita y a la Biblioteca Alberdi, porque verdaderamente la buena voluntad de todos acá es lo que logró salvar unos libros. Acá está publicado todos los documentos que tienen que ver con los límites, los que he aportado para la Suprema Corte como perita de la Suprema Corte y que hemos salvado en el 2010 el límite con Maipú y en el 2017 el Pedemonte para Luján y Godoy Cruz. Ha sido la mayor alegría de mi vida. Esto es una antología del cancionero popular cuyano porque el cancionero de don Juan Draghi Lucero no es una acumulación de canciones, es un largo historial de Cuyo, una historia del comercio y de toda la agricultura, entonces del por qué surgen las canciones, porque había que salir a vender esos productos, ya sea en el verano para Chile, en el invierno para el litoral, y también se iba mucho para el norte. Entonces era muy triste la vida por esas despedidas. Por eso las canciones cuyanas siempre tienen un adiós, un no sé si volveré. Mi relación con Draghi Lucero viene porque cuando era chica, entre los cuentos fantásticos que contaban los abuelos criollos, estaban los cuentos de don Juan de las 1001 noches, pero yo no sabía que él existía. De grande lo conocí, no por casualidad, sino porque quería conocerlo, y bueno, entré a esa casa y fue su esposa una luz en mi vida y él, y ha sido un cariño muy grande. Él revisó lo que yo había hecho y cuando vio que había documentación tan prolijamente, digamos, ordenada cronológicamente, fue un apoyo muy grande para mí. Y bueno, he tenido el orgullo de cuando ya él no salía de representarlo y finalmente la dicha de que sea yo la encargada de su obra. Del otro lado del río es uno de los libros más significativos para mí porque estoy describiendo la tierra de mis amores y estoy describiendo una tierra de agricultura floreciente, modos de vida de la gente, de mucha solidaridad y comunicación. Y lo mejor que tiene el libro es la tapa, porque es la foto del cachilo. En este libro realmente yo profundizo lo que siempre le digo a las nuevas generaciones: el amor a la tierra, el compromiso que tenemos con el suelo que habitamos, que tenemos la obligación de conocerlo, de disfrutarlo y de protegerlo de los atropellos.
Lo que yo acá he rescatado a partir de 1811, que increíblemente Mariano Moreno gana un juicio por una herencia que había logrado una mujer. Como antes del Código Civil ya las herencias de las mujeres pasaban a nombre de los maridos, esta señora logra la herencia por cuidar a una tía enferma que no tenía herederos. Entonces, cuando la recibe, el marido va corriendo a inscribirla. Habla Mariano Moreno. Y Mariano Moreno basa el juicio en que no era una herencia de familia, sino una herencia por un trabajo personal que ella había hecho cuidando a su tía. Pero este tipo de juicios ejemplares son los que la misma historia oficial ha ido tapando. Norma, la pregunta es la siguiente. ¿Qué legado nos dejarías a las personas de mi generación? Soñar, pero siempre con la esperanza en alto y los pies firmes sobre la tierra. En mis tiempos se leía mucho para alimentar el espíritu y también para capacitarse. Tuve la suerte de nacer en la zona rural. Crecí entre canales y acequias con agua siempre en movimiento, arrastrando una pesada masa como si arrastrara multitudes de vida en trance de germinar. El agua nunca retrocede y cuando la hojarasca y el ramaje se lo impiden, inminente, escapa por los costados y sigue su camino, triunfante y cantarina.